Hola, buenas noches. Buenas noches, Tere. Esperamos a que se integren las y los demás y ahorita comenzamos. Claro que sí. Gracias. A ti. Buenas noches. Vamos a esperar un par de minutos más que se acaban de integrar los y las demás y ahorita comenzamos. Bueno, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Vamos comenzando. La verdad es que ha sido un día complicado y la presentación que les traigo es un poco intentando como organizarnos para tratar de entender cómo esta unión o esta llegada del catolicismo
la conquista y la colonia, van a transformar hasta cierto punto ciertos elementos y con ello se van a producir algunos relatos o algunos seres sobrenaturales se van a integrar a pues como a la cosmovisión que nosotros tenemos y por eso van a aparecer ahora nuevos personajes. Bueno, antes de iniciar, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Y si no, pues comenzamos. Déjenme un segundo, voy a compartir la presentación. Una cosa que para la que debemos comenzar para entender estas nuevas narrativas que se van a integrar, recordemos que teníamos narrativas previas en el mundo en el mundo indígena, prehispánico, y en ellas vimos cómo aparecen una variedad de personajes sobrenaturales, muchos de ellos lejos de estar atacando al ser humano como para condenarlo, para torturarlo, lo ponen a prueba su valor, ponen a prueba su arrojo y le dan una recompensa por reaccionar de forma valiente a estos personajes. Vemos que muchos de ellos son asociados con deidades indígenas, con Tezcatlipoca, con Tlaloc, con seres que tienen esta característica de otorgar algo, pero también de necesitar del ser humano, necesitar consumir la vida humana para poder producir algo. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia la que se va a topar? Recordemos que el mundo, cuando llegan los europeos, ellos, el bagaje cultural que traen proviene principalmente de la Edad Media. Y la Edad Media, bueno, vamos a observar entonces que va a tener un proceso bastante importante. El destino de los muertos, de las ánimas, de los seres humanos, va a jugar como algo central para poder reconfigurar las narrativas de lo humano y lo sobrehumano. Recordemos que en el mundo náhuatl prehispánico, por lo menos teníamos el Mictlán, el Tlalocan, el Chichihuacuauco, el Tenatiuhichan, y del lado del mundo católico, tenemos por lo menos estos espacios, cielo, tierra y el infierno, donde se encuentra, como parte del infierno, se encuentra el purgatorio, el limbo, y estos espacios están destinados principalmente a personas que por su tipo de vida van a alcanzar este lugar. Bueno, la Tierra, ¿cómo era considerada entonces según la Edad Media? ¿Cómo estaba compuesta? Bueno, recordemos que para ellos la Tierra se encuentra en el centro, posteriormente la Luna, los planetas y el Sol girando alrededor, y una cuestión importante es que la Tierra y el infierno, perdón, se encuentra situado abajo y a la izquierda de Cristo, a la siniestra, por eso todo lo siniestro es negativo. Es morada de los humanos, la tierra, y otros seres. Se cree que en lugares como el Edén, en un segundo, se encontraban en alguna parte de la superficie terrestre, o sea, el paraíso este de Adán y Eva y todo eso, se encontraba en la tierra, que ese era parte de un espacio terrestre y que se podía localizar. Mientras que en el interior se encuentra el purgatorio, el limbo, el infierno, que también puede ser identificado con el Seol o el Hades, como puede aparecer en en la Biblia, perdón, donde habitan los demonios, los pecadores, los paganos, los impíos, los infieles. ¿Esto qué quiere decir? ¿A quiénes les corresponde el infierno según esto? Es pregunta para ustedes. ¿A quiénes le corresponde el infierno? A los pecadores. Ah, pero... O a los que no creen. ¿En A los qué? que no creen. Los que no creen en qué. Pues en este caso en Cristo, en Dios. Más acotado, porque puede haber unos que crean en Cristo, pero pues no sean católicos, ¿no? ¿A esos les toca el cielo?
Pues no, eso no les toca. Solo les toca a los católicos. Según esto, les toca a los católicos. ¿Por qué? Pues porque ellos son la verdadera iglesia de Cristo. Los demás son infieles, son personas que perdieron el camino, son apóstatas. Entonces, esto sirve para poder entonces comenzar a generar una identidad y una comunidad basada en la recompensa que van a tener por ser católicos o el castigo que van a tener por no ser católicos. El cielo se encuentra situado arriba y a la derecha de Cristo, es morada de Dios, los ángeles y de los santos. Bueno, entonces aquí vemos una gran diferencia, vamos perfilando como las diferencias en torno al cosmos. La Tierra, entonces, también está poblada por otras entidades, según la tradición. Bueno, primero aquí una ilustración. Recordemos que el infierno es visto como un lugar ígneo, un lugar de tortura, un lugar donde el ser humano... ¿Para qué sirven las llamas del infierno? ¿Por qué el infierno tiene llamas? ¿Por qué es interpretado con fuego siempre? Y de hecho también las ánimas del purgatorio están representadas con fuego. Hay muchas representaciones de las ánimas en las iglesias y si se fijan siempre se están quemando. ¿Por qué? ¿Para qué sirve el fuego? Purificar. Para purificar ¿Purificar qué? el alma. Muy bien, es decir, el ser humano entero se va al infierno. ¿Se acuerdan que en la otra decimos que no es que el ser humano se vaya completo al otro lado, sino se vea una parte de él? Y esa parte va a ser descompuesta hasta que eventualmente se limpie y regrese a otro ser humano. Aquí no, aquí el ser humano se va completo. El alma completa. El alma es todo el ser humano excepto lo carnal, por así decirlo. Es como lo espiritual. Y justo sirve para purificar todo lo negativo que haya hecho. Pero nunca nos dicen si después de que eres purificado, pues ya te puedes ir al cielo, ¿no? O sea, como que si te avientas unos 200 años en el infierno y luego ya estás limpio y ya te puedes ir al cielo. Pues no, en realidad, eso solo pasa con las ánimas del purgatorio, los que purgan una pena y después pueden ya acceder al cielo. Los que están en el infierno ya no, a no ser que venga el segundo juicio con Cristo y si se arrepintieron, se los lleva al cielo y si no, o a la Nueva Jerusalén y si no, se acabó. Pero entonces decíamos que hay una serie de personajes que también pueblan la tierra. Seres, recordemos que cuando nos habla el Génesis de la Biblia nos habla de la creación del ser humano. Habla que fueron creados Adán y Eva en el Edén, que fue creado primero Adán, que fue creado a partir del barro, de la arcilla, fue creado a imagen y semejanza de Dios, y que posteriormente de una costilla sacó y creó a Eva. Y la pregunta entonces es, ¿por qué no les resulta extraño que cuando se habla de la creación, de repente nos dice que Caín se casó con otras personas? O sea, tienen Adán y Eva, a sus hijos, Caín y Abel, Caín mata a Abel, y luego se va, es expulsado y se casa con alguien. Y es como, pues no, que los creados son estos dos. ¿Quiénes son esos otros personajes? Nunca lo he sido. Perdón, no te escuché, Tere. Nunca lo he sabido. Sí. También cuando se habla de Lilith, que Lilith se va y se casa con otros. O sea, dices, ¿quiénes son esos otros? ¿De dónde salen? Muy bien. Muy bien. Sí les dicen de una forma, Adán y Eva son hijos de Dios. ¿Y los otros quiénes son? Los hijos de los hombres, dice. Porque la Biblia no habla de la creación de toda la humanidad, habla de la creación de los judíos, del pueblo elegido, del pueblo judío. Ellos crean entonces a Adán y Eva, que son los primeros judíos, pero ya hay otros que son hombres, pero que no son elegidos. Entonces son como más impíos, salvajes, animalizados, endemoniados. Por eso los malos son los que se casan con ellos, como Lilith y como
Caín. La gama entonces de seres sobrenaturales del occidente medieval provenía de las diversas culturas con las que tuvieron contacto España y tal, bueno, los actuales espacios como Francia, etcétera, con las que tuvieron contacto, por ejemplo, de Oriente, a través del mundo grecorromano, por supuesto, aparecen muchas referencias al mundo grecolatino, por ejemplo, las hidras, los basiliscos, las sirenas, etcétera, los dragones, de China, incluso algunas cosas, de la India o de los pueblos que habían sido nómadas, como los celtas. Y por supuesto, posteriormente con la inyección, recuerden ustedes que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano y con la llegada de diferentes grupos bárbaros que traen sus propias, su propia tradición, su propia cosmovisión, se va a fusionar, es la primera fusión grande que tienen con el cristianismo y por eso aparecen una multiplicidad de seres. Con el ascenso del cristianismo, estos se convierten en demonios, monstruos, brujos que atormentan a las personas. Por ejemplo, en los mitos del rey Arturo, vemos que aparece el famoso. ¿Quién es el famoso maestro de Arturo? Etcétera, los dragones, de China, incluso algunas cosas, de la India o de los pueblos que habían sido nómadas, como los celtas. Y por supuesto, posteriormente con la inyección, recuerden ustedes que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano y con la llegada de diferentes grupos bárbaros que traen sus propias, su propia tradición, su propia cosmovisión, se va a fusionar, es la primera fusión grande que tienen con el cristianismo y por eso aparecen una multiplicidad de seres. Con el ascenso del cristianismo, estos se convierten en demonios, monstruos, brujos que atormentan a las personas. Por ejemplo, en los mitos del rey Arturo, vemos que aparece el famoso. ¿Quién es el famoso maestro de Arturo?
Ay, con la inyección. Recuerden ustedes que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano. ¿Y qué es Merlín? Porque por eso aparecen una multiplicidad de seres. Con el ascenso del cristianismo, estos se convierten en demonios, monstruos, brujos que atormentan a las personas. Por ejemplo, en los mitos del rey Arturo, vemos que aparece el famoso... ¿Quién es el famoso maestro de Arturo? ¿Merlín? No. Sí, Merlín, muy bien, Merlín. ¿Y qué es Merlín? Porque Arturo es cristiano, ¿no? Pues es un rey, no puede no ser cristiano. Es un brujo, un hechicero. Muy bien. Es un brujo, es un druida. Y la dama del lago que le entrega Excalibur es una entidad sagrada del lago. Lo que nos muestran los mitos, como los mitos del rey Arturo y los de Cuculén y otros espacios relacionados con los celtas, es cómo empieza a haber esta fusión de la tradición propia de los pueblos germanos, de los pueblos bárbaros, de los vikingos y los demás que se empiezan a integrar ya propiamente con el cristianismo y empiezan ellos a traducir su propia folclore o su propia cosmovisión a una cosmovisión propia con el cristianismo ya dominante en este territorio. Entonces vemos una serie de personajes bien extraños. Uno que va a aparecer con gran fuerza y que aparece en todos lados es el famoso hombre salvaje. Un hombre salvaje siempre aparece con un basto. Estos, ¿han visto las barajas, la española, los bastos? Pues el as de bastos justo es un hombre con un basto, que es un salvaje. Es un salvaje que viene vestido de cuero. ¿Por qué salvaje? ¿Qué lo hace salvaje? Uno, no es cristiano, no conoce a Dios. Como no conoce a Dios, pues anda casi desnudo, ¿no? Apenas se tapa. ¿Por qué utiliza un mazo? Porque no sabe manejar el hierro, no sabe utilizar las herramientas que utilizan los seres civilizados. No vive en comunidad, no tiene una república o un reino, es un ser animalizado, es casi un animal. Por eso siempre se muestra como barbón, velludo, casi, por eso es salvaje, a diferencia del hombre natural, perdón, del hombre cultural que tiene una cultura. Aparecen estos personajes que no tienen cabeza, que lejos de tener, que en vez de tener cabeza tienen en el pecho el rostro, la boca, la nariz, los ojos, y otros que, pues, bueno, déjenme avanzar. Por supuesto, otros de la herencia del mundo grecolatino, pues es las famosas amazonas o los buenos salvajes. Para los cristianos existía una serie de personajes que habitaban la tierra, como lo estábamos diciendo hace rato, y que por su naturaleza se diferenciaban de los creyentes, impíos, paganos, gigantes, enanos, amazonas, salvajes. Las amazonas, por supuesto, van a ser unos personajes muy importantes durante la conquista y colonización de América. Muchos de ellos van a decir que vieron Amazonas, que vieron algunos de estos personajes en sus diferentes recorridos, y uno va a ser como el protagonista de toda la expedición y, por supuesto, el periodo de conquista y evangelización, pero ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, tenían personajes como un Hesiápodo, que según esto eran personajes que solo tenían un pie, brincaban sobre ellos. Incluso ahora creo que en Narnia o en alguna de esas películas salen los Hesiápodos que se echan sobre digamos, sobre su espalda, y para cubrirse del sol ponen su enorme pie para que no les dé el sol y no puedan, y no los lastime. También, por supuesto, las esfinges, los diferentes seres de la tradición medieval. Nos dice Tere que no puede ver la presentación. ¿Ustedes sí pueden verlo? Sí, los demás sí pueden. Perdón, de la tradición grecolatina. Por supuesto, las sirenas van a ser personajes que van a ser apropiados, pero como les decía hace rato, todos estos se van a relacionar con lo demoníaco.
Y por ejemplo, si nosotros vamos viendo estos personajes, vamos a darnos cuenta que muchos de ellos se van a integrar dentro de la iconografía del demonio. Las alas, las pies de gallo, la pata de cabra, la cabeza de chivo, etcétera, van a ir como nutriendo lo que se relaciona con el diablo occidental. Por ejemplo, también están otros personajes conocidos como una especie de, bueno, los cinocéfalos, que son una especie de humanos, pero con cabeza de perro. No son hombres lobo, porque no se transforman, sino que así viven siempre. Son humanos, pero con cabeza de perro. Por supuesto, unicornios, que los unicornios se supone que son demasiado veloces, mágicos, no se pueden capturar. La única forma de capturarlos es cuando está dormido. Pero solamente se puede ver cuando está dormido con una cosa particular. Al unicornio le gusta dormir sobre las piernas de una mujer virgen. Entonces, solo así se puede capturar un unicornio. Las sirenas, a diferencia de lo que siempre, a veces, bueno, de lo que llegamos a pensar, que la imaginamos siempre como una mujer con cola de pescado o con la mitad de pez, la sirena tiene una variedad y no solo aparece propiamente en las culturas grecolatinas, sino que se va a diversificar. A veces aparece como la mitad del cuerpo como un lagarto, como con una serpiente. La sirena aparece, por supuesto, en África, aparece en Medio Oriente, aparece en Europa y tiene la capacidad de seducir, tiene esta capacidad de seducción, de manejo de aguas, de incitar a la gente a hacer cosas que lo llevan a eventualmente raptarlos. Por ejemplo, uno de los más importantes también es la mantícora, que es con la cara y la barba de un ser humano, un cuerpo rojo y de tamaño de un león, ojos azules, 3 hileras de dientes. Se decía que la criatura venía de la India y tenía una voz horrible, un cruce entre una flauta y una trompeta. Tenía cola de escorpión con aguijones en cada lado y se decía que picaba tan rápido con esta arma que cualquiera que se acercara se enfrentaría a una muerte segura. Y no sé ustedes, pero si han visto el Apocalipsis, se parece mucho a una serie de personajes que dentro del relato de San Juan nos dice que eventualmente van a salir personajes con cabeza de mujer y cola de escorpión que van a atacar a los seres humanos en el momento del fin del mundo. Y por supuesto, un personaje que va a aparecer en todos lados es el diablo. Y este personaje se va a nutrir de la iconografía de todos los demás seres y entidades relacionadas con el mundo pagano. ¿A qué nos relacionamos con el mundo pagano? A todas las culturas o a todas las religiones que no pertenecen al cristianismo y cuyo principal forma de vida es la agricultura. Por eso a veces vemos cómo ciertos elementos, en realidad, lejos de tener un carácter original demoníaco, tienen que ver con la naturaleza, con el pago a pues ciertas deidades relacionadas con el agua, con lo celeste, con los árboles, etcétera. ¿Por qué? Porque una forma de evangelizar a las personas es demonizando su cultura anterior. Es decir, se les empieza a decir, es que tú vives en un error, mira, eso que adoras está mal, porque estás adorando a las fuerzas y no a Dios. Dios solo es uno, tú estás adorando al fuego, a las plantas, a los animales, y eso es un engaño del demonio. Entonces, todas tus formas de acercarte a Dios están mal porque no te estás acercando a Él, sino al demonio que te está engañando y tienes que dejarlo de lado para poder llegar a la salvación eventual. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? No, todo bien. Ok. Y eso precisamente, esa experiencia es la que va a servirles a los evangelizadores para cuando llegan a América, comienzan a observar al mundo plagado del demonio.
Y aquí la pregunta es, ¿realmente ellos creían que estaban viendo al diablo? ¿O esto más bien fue utilizado para poder evangelizar y conquistar y sujetar este territorio? Porque vean, por ejemplo, aquí del lado izquierdo, a Huitzilopochtli, pues en realidad de Huitzilopochtli no tiene nada. Es un diablo, ¿no? O aquí estos frailes quemando ídolos, si los vemos, aparecen como demonios que se están consumiendo algunos de ellos tienen representaciones propias de Ejecat, lo vemos aquí, otro de Xipetotec, por aquí andaba Xipetotec, y vemos a Mictlantecutli. Vemos aquí, por ejemplo, cómo todos están huyendo de este templo, de esta pirámide, están huyendo porque están siendo expulsados por el poder de la cruz, todos están saliendo, ¿no? Y nos vemos que sí tienen algunos elementos indígenas, ¿no? Como este gorro de cónico, pero pues en realidad son diablos occidentales. O de este lado, me encanta esta representación que está muy chistosa, son Tlaloc y Huitzilopochtli. Este tiene cabeza de chivo y este parece más bien un monstruo. Adelante, Tere, ¿quieres decir algo, por favor? No, me equivoqué. Quería cerrar mi micrófono y no lo cerré. No te preocupes. Una cuestión importante que debemos señalar es que para los europeos no había duda, o sea, para ellos no cabía duda que los dioses indígenas existían. Sí existían los dioses indígenas, pero no eran dioses, eran demonios. Para el mundo occidental es eso, no es un dios, es un demonio. Y como existe, hay que exorcizarlo, hay que destruirlo, hay que incinerarlo y hay que acabar con él. El primer proceso fuerte de la evangelización precisamente fue comenzar a destruir los templos, quemar los ídolos, santificar los lugares. Por eso, si se dan cuenta, las principales ciudades, la iglesia está construida sobre los basamentos indígenas. Vean la Catedral de la Ciudad de México, vean lo del convento de Cholula, vean todas estas grandes ciudades que son construidas para santificar ese espacio que antes era ocupado por lo que ellos consideraban algo demoníaco. En ese sentido, entonces, ellos llegan con una forma distinta de ver el mundo y no es que lleguen con los indígenas y les digan, oye, pues vamos a dialogar para ver cuál de las dos es más interesante y cuál de las dos sirve más para tu mundo. No, es como la mía es la buena, la universal, porque además ellos tenían algo particular. Recuerden ustedes que por ese momento comienza la reforma luterana y ellos habían o consideraban que habían perdido muchos almas y muchos adeptos la Iglesia Católica por medio de la reforma protestante, que lo que estaba haciendo es perder almas al llevarlas por un camino que no era el católico. Otra cosa importante es que ellos habían hacía poco tiempo recuperado la península ibérica de los árabes. Recuerden que ellos comienzan a avanzar, retiran a los árabes y ellos entonces se muestran como estos grandes restauradores del reino de Cristo, lo que entonces se interpreta como que ahora el reino de Cristo se está expandiendo a ultramar. Ellos dicen como, bueno, pues no hay duda que a nosotros nos está tocando de verdad llevar la palabra de Cristo a todo el mundo. Y lo que empiezan entonces a decir es, vamos a identificar cuáles son los seres que hay que contrarrestar, cómo el diablo se está escondiendo en el nuevo mundo. Adelante, Rubén. Pablo, cuando expulsan a los de España, a todos los, ¿cómo se llama? Los moros. A los musulmanes. ¿Qué pasa con las iglesias moriscas, los que le llamaban cúes? ¿Qué pasa? ¿No arrasan con ellos? ¿Cómo hay esa transición? ¿Cómo no hicieron con ellos lo que hicieron acá en América? Esa es una muy buena pregunta y eso tiene que ver con que entre los musulmanes, los judíos y los cristianos puede haber un diálogo.
porque básicamente tienen un mismo sistema de creencias. Creen en un Dios único y creen en los profetas que tiene ese Dios. Cuando ellos llegan y encuentran las mezquitas, dicen, claro, es que este es un templo para Dios. No hay representaciones de Dios. Recuerden que los musulmanes solo utilizan la caligrafía para representar a Dios, los nombres de Dios, del profeta, y no hay otras costumbres que ellos consideran paganas, como pueden ser los sacrificios, como pueden ser los ayunos, como pueden ser los sacrificios de animales, etcétera. Entonces, cuando ellos llegan, dicen, claro, pues es que esto es un lugar de alta cultura, porque solo que se perdió y hay que recristianizarla. Es decir, es un lugar infiel que al recuperarlo, volvemos a poner la verdadera fe y se acabó. Eso no sucede aquí, porque aquí dicen, esto no es cristiano, esto no es de Dios, esto es del diablo. Y como es del diablo, pues hay que destruirlo. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, relacionado con esto que dice Rubén, adelante, Tere, por favor, adelante. Pero entonces, ¿qué pasa con los que decían que las personas mesoamericanas eran descendientes de uno de los apóstoles que habían llegado a América y que no eran, porque también está esa otra versión, ¿no? Eran Sí, ciertos. ellos no dicen que son descendientes, pues ese es otro problema. Justo tiene que ver con eso. De Tomás, ¿no? Ya no No, recuerdo. no, dicen que Santo bueno, Tomás vino, pero que ellos son descendientes de Noé por medio de Cam, que ellos son cananitas. Pero esto es muy importante. Esperen, vamos a dejar esto porque tiene que ver con lo que quiero decir a la continuación. Cuando ellos llegan, recuerden que tienen su propia forma de entender el mundo y el cosmos. ¿De dónde proviene todo esto? Pues de la religión y fundamentalmente del libro, del catolicismo y de los libros, mejor dicho, de la Biblia. De la Biblia proviene todas las explicaciones del mundo. El mundo es como es porque fue creado por Dios de esa forma desde el Génesis. Bueno, cuando ellos llegan, tratan de interpretar todo esto a partir de la Biblia y de las diferentes tradiciones que fueron sumando, como los seres que les acabo de señalar. Ellos llegan y entonces tienen una serie de elementos centrales en una cosmovisión que les van a servir entonces ahora para integrar estas imágenes, estos nuevos significados, estos nuevos conocimientos. Imagínense darse cuenta que hay una cuarta parte del mundo, que hay seres humanos que nunca habían visto, que hay frutos que nunca habían visto, que hay tradiciones que jamás habían conocido, que hay sabores, olores, espacios desconocidos, formas de vida que nunca conocían. Todo esto lo van a integrar, pero no solo los europeos, sino también los indígenas van a tener que tratar de explicar cada uno desde su propio bagaje qué rayos están encontrando. Hasta cierto punto, esto es muy importante porque cuando ellos se encuentran, los dos son sobrenaturales. Para ellos, para los europeos, los indígenas son sobrenaturales, pero son seres relacionados con el diablo. Y para los indígenas, al principio sí dicen, estos como que son sobrenatural, no son dioses, porque luego se dan cuenta de que no son dioses, pero consideran que tienen cierto carácter como de salvaje, como animalizado. Incluso ellos les sorprende mucho su reacción con el oro. Hay una crónica, perdón, un relato muy bonito en náhuatl, donde dice, estos se vuelven locos con el oro, son como monos, se vuelven como monos con el oro. Y cada uno entonces va a leer a partir de eso. Justo cuando llegan los europeos empiezan a tratar de identificar porque ponen en crisis su forma de entender el mundo. Su forma de entender el mundo se pone en crisis porque si la Biblia lo explica todo y no están estos personajes en la Biblia, entonces ¿quién diablos son? Justo empiezan a decir, claro, seguramente fueron una de las 12 tribus que se movieron y estos deben haber sido sus descendientes. ¿Por qué de Canaán? Porque acuérdense que Canaán ve desnudo en algún momento a Noé y él queda maldito. Por haber visto la desnudez de su padre, es expulsado y condenado.
Por eso entonces ellos los asocian a los cananitas, porque entonces quiere decir que es un pueblo expulsado del rebaño de Dios, que está condenado. ¿Quiénes son los que pueden recuperarlo o restaurar eso? Pues los europeos, ¿no? Es como, pues nosotros sí traemos acá la verdadera religión, ustedes se perdieron, pero pues no se preocupen porque ya venimos a rescatarlos. Otro personaje que va a aparecer y que va a aparecer por todos lados, lo que les decía hace rato, junto con el diablo, pues como todo es demoníaco, todo lo que se relacione con seres o entidades sagradas va a ser interpretado como brujos, adivinos, nigrománticos. Por ejemplo, a los nahuales nos dice Hernando Ruiz de Alarcón, de todos los casos que he tenido noticia de este género de brujos nahuales, que son diferentes de lo que son las brujas de España. Es muy chistoso porque él dice, oye, pero pues estos no son tan parecidos a los brujos, él mismo lo dice, pero aún así no niega que sean brujos. Él dice, son diferentes, pero son brujos, y por eso hay que castigarlos. Y Jacinto de la Serna, otro clérigo, dice, todos los pecadores borran en sí la imagen y de Dios a quien fueron criados, y se convierten en aquellas cosas que apetecen como los representantes de las comedias. Como uno hace muchos personajes, siendo uno solo, ya representa un Hércules valeroso, ya una Venus delicada, ya una Cibeles ebria, pero todo esto pasa brevemente, más que a estos miserables indios, que cierto es mucho de llorar, de manera las borra el demonio la imagen de Dios, cuya semejanza fueron criados, que siendo a la criatura del hombre la más hermosa, que salió de las manos de su criador, quieran ser más perros, leones, tigres, caimanes y otros animales inmundos como zorrillos, murciélagos, etc. Por eso son condenables todos aquellos que tengan la capacidad de transformación, porque todo el que se transforma deja de ser humano, y el humano es la forma más perfecta porque es lo que creó Dios. Al transformarse en otra cosa, son juzgados como seres demoníacos. Por eso el diablo no tiene forma humana, porque está negando la naturaleza que le dio Dios. Por eso tiene forma de animales. ¿Por qué? Porque se está negando esa perfección divina que creó. Y aún a partir de esto, a partir de las lecturas que tienen, junto con el diablo y junto con los brujos, se encuentran hombres salvajes, caníbales. No sé si han visto estas películas de Apocalipsis Caníbal y todas estas, pues así ellos imaginan que comían a la gente y que la traían. Los hombres con cola, decían que habían hombres que tenían la cola tan larga que tenían que hacer hoyos en el piso para poder sentarse. Amazonas, por supuesto. Por eso están las Amazonas, por eso el río, y las van a buscar, y dicen que incluso había ciudades, como el famoso Dorado, que estaban pavimentadas de oro. Unicornios, aseguran haber visto en el norte de México manadas de unicornios corriendo. Gigantes, por supuesto, muchos gigantes. En sus navegaciones, Magallanes y otros dicen que los vieron, que vieron cómo eran y que estaban en el norte también. Algunos consideran que posiblemente los confundieron con los indígenas nativos, que son muy altos y fornidos. Por supuesto, sirenas. Y recuerden que esto es muy chistoso porque además, Grijalva, si no mal recuerdo, él dice que vio una sirena con su bebé y que no son tan bonitas como las pintan. Bueno, pues muchos de ellos confundían a los manatíes con las sirenas. Entonces, por eso decían como, pues no son tan... tritones, por supuesto, también veían tritones y por supuesto el diablo, el dragón. Ellos lo encuentran en todos lados. Y donde no está, pues hay que buscarlo y hay que ponerlo. Lo buscan en diferentes espacios. Esto es importante porque nos va a ayudar a ver otro problema. Cada grupo leyó las representaciones y sus símbolos desde su horizonte cultural. Imagínense ustedes, cuando llegan los europeos, se encuentran con las pirámides, con las ciudades, con los ritos, con las fiestas, con los indígenas, se quedan absortos de ver la majestuosidad que hay, las figuras, las formas, la comida, etcétera. Y luego empiezan a ver representaciones como estas. Si ustedes jamás hubieran visto o sea, supongamos que ahorita se les olvidó toda su educación histórica, que jamás han tenido noticia de la
de las culturas mesoamericanas y les ponen esto enfrente. Para ustedes, ¿qué sería? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Jesucristo en la cruz? Claro, ¿no? Pues es Jesucristo en la cruz. ¿Cómo nos atrevemos a decir eso? Tiene barba, tiene la cruz, está clavado, ¿no? Parece estar clavado. Y es más, hasta tiene un rosario. ¿Es Cristo, no? Y los indígenas, entonces, ¿qué verán en Cristo? Este personaje es Nauyaca, Yacatecutli, el señor de los caminos, por eso tiene la narizota, porque el Yacat es lo primero que sale. Cuando vas caminando, lo primero que es el que guía. Lo primero que te guía pues, es tu nariz, porque es lo que va enfrente de ti. Por eso es Yacatecutli, el señor de los caminos, los 4 caminos. No es una cruz, son 4 caminos. Pero entonces los indígenas, cuando ven esto, y es asociado por los europeos con un Cristo, pues los indígenas asocian a Cristo con Tezcatlipoca. Y si lo vemos, hay este doble juego. Esta corona no es una corona de espinas sencilla. Tiene estos que parecieran emular a los tocados prehispánicos. Este es el Cristo del veneno. Y ustedes dirán, oye, ¿y qué tiene que ver eso con lo que vamos a ver de los seres sobrenaturales? Para allá vamos, para allá vamos. Entonces, generalmente se apunta que la cosmovisión cristiana y la indígena pues, estaban separadas y llega la evangelización, el mestizaje y ¡pum! Todo se fusiona y queda uno solo, ¿no? Y ya entonces la cosmovisión mexicana, que es producto de lo cristiano y de lo indígena, produce entonces ya nuestro sistema de creencias. Pero en realidad lo que va a suceder es que pues hay una serie de diferencias, primero que hay que tomar en cuenta. El cristianismo pues es un monoteísmo. El mundo indígena hay una multiplicidad de deidades. En el cristianismo, como lo hemos dicho en otros espacios, tiene un sistema de ver, digo, una forma de ver la vida lineal. ¿Cuándo empieza el mundo? Con la creación. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando Cristo regrese, haga la segunda, el juicio final, venga el apocalipsis y se acabe todo y quede para siempre el poder de Dios, ¿no? En esta ciudad, la llamada la Nueva Jerusalén. En cambio, en el mundo indígena, el mundo se acaba cada 52 años. Cada 52 años se destruye todo y vuelve a renacer uno nuevo. 2 elementos puros separados por su naturaleza. En el mundo cristiano está lo puramente bueno, que es Dios, que es poderoso, bueno, y el demonio, que es negativo, y es todo lo malo que existe en el mundo, y que son separados, no son conciliables, no se pueden pegar. De hecho, están debatiendo, incluso hay partes en la Biblia donde ellos se juntan para debatir y para enfrentarse. En cambio, en el mundo mesoamericano, el mundo es ambivalente. Decíamos de las diosas, ¿no? Que la diosa de la tierra pues, traía lo vegetal, lo bueno, la comida, pero pues también te destruía, se llevaba a la gente, se la comía, la descomponía. Sin esa muerte no puede haber vida, sin esa destrucción no puede haber creación. En cambio, en el mundo cristiano sí están las cosas puras, en lo indígena son ambivalentes. En el mundo cristiano, pues 2 principales espacios, por lo menos, 2 principales destinos después de la muerte, que son recompensa o castigo después de la muerte. Tu recompensa, en realidad, no es aquí en la tierra. Si te portas bien, tu recompensa va a ser después. Si vives pobre aquí, vas a ser rico en el cielo. En cambio, en el mundo indígena hay múltiples espacios que no tienen que ver con tu forma de vida, sino con tu forma de muerte. Y además el presente es lo más importante. Aquí se viene a vivir, aquí se viene a sufrir, y aquí se viene a lo bueno y a lo malo. Lo demás ya no importa, porque cuando te mueras, ya, te mueres, ya. Se acabó. Viene este proceso de descomposición. Bueno, ¿y cómo vamos a conciliar estas 2 cosas? Decíamos hace rato lo que señalaba Rubén. Pues en el cristianismo
Sí puede dialogar con el judaísmo y con el Islam. Son monoteístas, tienen dos principales espacios, el castigo está aquí, perdón, el castigo está en el infierno, en el cielo está lo positivo, pero en el mundo indígena no, el diálogo es como muy complejo. Imagínense cuando llegaba el fraile, le decía, mira, pues es que abajo está el infierno. Pues sí, pero es que mira, te vas a ir para allá. Pues sí, todos nos vamos para allá. Imagínense lo difícil, mira, es que hay algo malo. Sí, pero es que este malo te viene y te dice esto. Pues sí, si no viene este malo, pues no viene el bueno después. ¿Cómo obligar a la gente a que sepa estas cosas? Porque en el mundo cristiano sí ya está lo malo y lo bueno. En lo indígena es como lo positivo y lo negativo, pero ambos son parte de un todo. Sin lo positivo no está lo negativo y sin lo negativo no está lo positivo. ¿Cómo vas entonces a enseñarle esto a la gente? Bueno, a partir de esto entonces lo que sucede es que vienen pues, una serie de tratar de entender el mundo. Recordemos que el cielo está arriba, la tierra está en la superficie, el purgatorio y el infierno están abajo. Bueno, a diferencia de lo indígena que habíamos dicho, pues que hay una multiplicidad de lugares. Que sí está dividido en 3 planos, pero estos 3 planos a su vez están divididos en 4 partes. Y en el inframundo no solo hay muerte, sino también hay vida. En el inframundo están las semillas que permiten el desarrollo del mundo y que en el cielo también puede estarlo el inframundo, porque puede estar la luna, que pueden estar estos seres relacionados con el inframundo, que se acuerdan que decíamos que bajaban, se comían a la gente. Y entonces, ¿cómo vas a trasladar uno a otro? ¿Cómo le vas a enseñar eso a la gente? Bueno, les voy a poner un ejemplo de cómo fueron leídas las cosas y que nos sirven. Este ejemplo me gusta mucho porque además es de mis santos favoritos, San Miguel. ¿Quién es San Miguel? Es el que Dios lo manda para castigar, No, para someter al demonio. eso sí, Como un Es el defensor, príncipe ¿no? de la milicia celestial. exacto, un defensor, y justo Karen lo dicen como lo dice la oración. Príncipe de la milicia celestial. Es un guerrero. Es un guerrero que derrota al demonio. Por eso siempre aparece, bueno, aquí no, pero en otras aparece con el pie sobre el diablo, sobre un dragón, sobre una cabeza cercenada. Es el que lo manda al infierno y lo castiga. Tiene este yelmo, como lo podemos ver, en la cabeza tiene este tocado de plumas, tiene alas, por supuesto, es un ángel, es un arcángel, de hecho. Es un arcángel, es uno de los 3 arcángeles de los más cercanos a Dios. Vemos que aparece con esta vestimenta. ¿De qué tipo es esta vestimenta? ¿Qué les recuerda a ustedes? ¿De dónde proviene la vestimenta de San Miguel Arcángel? Es una armadura. Sí, ¿de dónde? Romana. Es Romana. una armadura Pues, romana. tipo de españoles, ¿no? Es. También, por supuesto, con estos tocados, la forma en que agarran el báculo, y si está parado sobre querubines, que son como angelitos, ¿ya ven? Están las cabezas, está asociado a las nubes, por supuesto, porque es un ser celestial. De este lado no se ve mucho, pero en este sí vemos que tiene el sol y la luna, las estrellas también en su peto. Vemos que está asociado al color rojo, al color verde. Aquí el escudo de Jesús, Humanitatis Salvatorum, Jesús Salvador de la humanidad. Una balanza, porque él tiene esta balanza, y esto es muy interesante. Esto proviene, o esta representación proviene de las representaciones egipcias sobre el juicio después de la muerte. Bueno, pues ¿cómo lo leerían ustedes ahora? Ya vimos que el Yacatecutli se puede leer como un Cristo, y a su vez entonces Cristo lo podemos leer como un Tezcatlipoca. Imagínense a los indígenas viendo estos personajes, porque además les predicaban en latín, le daban a las iglesias las oraciones en latín, y era como, pues quién sabe qué diablos digas, pero les enseñan todo esto.
Les enseñan iconografía. Si algo saben buenos los católicos, es para la iconografía. La iconografía aparece por todos lados. Bueno, ¿cuáles elementos son los más importantes? Aquí vemos que tiene un rostro. ¿Qué tipo de rostro tiene? Es un príncipe de la milicia celestial, pero ¿cómo? ¿Qué tipo de rostro es? Adelante, Zaira, creo que querías decir algo. Dije que afeminado. Sí, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué afeminado? Recuerdan ustedes que en este momento la feminidad tiene que ver con dos cosas, también con la belleza y con algo más. ¿Cuándo las personas o los varones son afeminados? Cuando son bondadosos. Bondadosos y cuando son jóvenes. Es un niño. Él aparece como un niño. Parado sobre niños, qué raro, ¿no? Bueno, vemos otra vez lo que decíamos hace rato, el sol, la luna, las estrellas, estos guaraches, botas romanas. Aquí aparece completo, aparece con una especie de bastón, a veces aparece con un bastón de mando, con este cetro, esta bandera, este estandarte. Y luego del otro lado tenemos a alguien que, pues a primera vista no se le parece mucho. Nuestro querido Tlaloc. Tlaloc es un dios del cerro. Ya habíamos dicho que Tlaloc incluso puede traducirse como el que está hecho de tierra. Tlaloc es el dios del cerro. Pero Tlaloc domina no solo sobre la superficie terrestre, sino sobre lo celeste. Él trae las aguas. ¿Cómo llegan las aguas? Además del río. ¿Cuál es el ciclo del agua, por así decirlo? Por lluvia. Antes de las lluvias, ¿qué son? ¿Nubes? Nubes. O sea, Tlaloc está asociado a la nube, a lo celeste, a la nube. Es verde, vemos que tiene su tocado, ¿no? También tiene plumitas en la cabeza, a veces tiene ay, se me olvidó su nombre, tiene esta cosa y tiene también a veces un rayo, porque es un dios del rayo, del trueno, aquí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque él trae precisamente las lluvias, los truenos. Este es un tlaloque que lo vemos que viene descendiendo y es como en la tradición mesoamericana los tlaloques son como niños o enanos. Recordaron ustedes que a Tlaloc se les sacrificaban niños. Tlaloc aparece de diferentes formas. Es un dios que decíamos hace rato, está asociado al cerro, es un dios del centro, es azul, también tiene a veces colores o tonos rojizos, es un dios pequeñito, es un dios joven, a veces puede ser representado por un niño. Es un dios que está en el centro, porque es un dios que las aguas pues, se distribuyen en las 4 partes del mundo. Por eso aquí vemos que está que la mitad del sol y la mitad de la noche. Es un dios del centro. Pues Tlaloc va a ser interpretado, o mejor dicho, San Miguel se convierte en Tlaloc y Tlaloc se convierte en San Miguel Tlaloc. Esta es una representación del Códice Tlizóchitl y una representación de San Miguel en el siglo XVIII. Cada quien ve a partir de su bagaje cultural los símbolos. San Miguel, entonces, no es que tenga todo el significado, es el significante, es decir, es la imagen y el concepto. Quien le da el significado es todo el bagaje mesoamericano. Por eso a veces San Miguel tiene un trueno, a veces aparece sobre un caballo blanco que está asociado pues, a las nubes. Por eso a veces está asociado a cerros. Y como se asocia a cerros, pues a veces también está asociado San Miguel con Tlaloc porque él tiene niños. Y los niños son los ayudantes de Tlaloc, los enanitos, los chaneques. O los duendes. O los Tlaloc.
Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí, u objeciones, también puede haber objeciones. Es que, no sé, siento como que Adelante, adelante. hicieron, como que estiraron mucho la liga para poder reconciliar a las antiguas creencias con las nuevas. Sí, no, o sea, los europeos no querían eso. Originalmente ellos no lo querían. Ellos decían como, oye, estos siguen haciendo sus cosas, oye, estos... Pero recuerden ustedes que en cuestión demográfica, pues había un fraile como para 300 personas y luego les predicaban en latín. Lo que sigue vivo es la tradición mesoamericana. Lo que hacen, entonces, viene este proceso. Es a lo que vamos. En realidad, lo que provoca esto, la cristianización y la evangelización, es atomizar la la religión indígena en diferentes. Y en México subsisten diferentes formas de relacionarse con lo cristiano. Está la cristiana pura, por así decirlo, la que está regulada por la iglesia, la que es como, no, pues no hagamos, ceremonias en los cerros, porque no, pues como crees, eso es de paganos. Nosotros hacemos ceremonias dominicalmente en la iglesia. No ahí andamos bailándole a las cruces, ni nada, nada. Eso es de paganos. Esa es una parte regulada fuerte. También está la indígena que, pues lo único que toma son los elementos judeocristianos, pero sigue teniendo varios elementos propiamente indígenas, no prehispánicos nada más, indígenas a lo largo de su historia. Y luego, por supuesto, la mexicana que mezcla diferentes cosas. Aquí solo pongo 3, pero son muchísimas formas de entenderlo. Y dice mi maestro López Austin, hay que tomar en cuenta que la religión cristiana afectó de manera muy variada a los diferentes ámbitos de la vida indígena. La ofensiva española destruyó la religión oficial, hizo desaparecer a sus sabios, con todo el acervo de sus conocimientos astronómicos, calendáricos, literarios, en suma, las expresiones de alta cultura. Terminó con las fiestas fastuosas, con el arte y la arquitectura, y cortó las ligas de la religión con el aparato gubernamental indígena. Subsistió, en cambio, la religión unida al ámbito doméstico, al cuidado del cuerpo, al trabajo cotidiano y a las relaciones sociales aldeanas. Si ustedes ven, y les voy a compartir, justo lo puse en la carpeta, los juicios a los diferentes indígenas, los juicios inquisitoriales, y son porque andan escondiendo ídolos, porque andan haciendo sacrificios, porque siguen con su vida. Es como, oye, pues sí, qué bueno que me prediques, pero pues yo ni entiendo lo que me dices y además a mí lo que me surte efecto es lo que yo le hago a mis dioses. Las personas sagradas o sobrenaturales del cristianismo son resimbolizadas. Con frecuencia, Cristo adquiere características solares. La Virgen, los atributos de la Madre Tierra, y el demonio es visto como el señor de los animales, dueño del monte y poseedor de las riquezas subterráneas, cruel y agresivo, pero indispensable para la generación de vida. Es decir, sí integran al diablo, pero es como, si se dan cuenta, el diablo en México es un diablo muy distinto al diablo norteamericano o al diablo europeo. Es un diablo que necesita estar que necesita la comunidad. Por eso hay danzas de diablos, por eso hay apariciones del diablo, hay negociaciones con el diablo. Y por eso, a eso iba con los demás, a eso iba con los seres sobrenaturales. Porque lo que vamos a tener entonces, y esto nos va a servir ahora para la siguiente, donde ya les voy a dar una serie de lecturas, es que estos personajes de la tradición mesoamericana, aunque están relacionados con demonios, con niños, con duendes, con la Virgen, etcétera, son de raigambre indígena. Por eso el diablo, cuando se aparece, ¿qué hace el diablo cuando se le aparece a alguien? ¿Dónde se le aparece y qué hace? ¿Y cómo se aparece? En las narrativas que ustedes conocen, ¿cómo es el diablo? Mexicano, no el gringo, güey. Muchas veces es un animal. Y estoy Es un pensando animal, sí. en las danzas de tigres y esas. Sí, o a veces aparece como un toro, ¿no? Llegan a decir que es un toro de ojos rojos, que bufa. ¿Cómo más?
¿Qué hace el Pues diablo? en la Semana Santa sí lo representan como un diablo, ¿no? En la quema de los judas, como con cuernos, con También, cola. con cuernos, con cola. ¿Pero qué hace? O sea, ¿cómo te das cuenta que es el diablo? Te ofrece cosas, ¿no? Como Exacto. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas te ofrece? riqueza, principalmente. Muy bien, principalmente. Vamos a simbolizar la riqueza. La riqueza es, ¿cómo la representarías? Si tú representaras la riqueza, ¿cómo la representarías? ¿Con qué elemento? ¿O con qué elementos? Con el oro, ¿no? Muy bien. ¿De dónde viene el oro? De la mina. De No abajo de sé. la tierra. De abajo de la tierra, exacto. Porque él viene de abajo. Él es el dueño de abajo, de lo que viene de la tierra, del monte. Por eso te ofrece joyas, plata, oro, y viene vestido de negro, pues, porque de donde vienes de lo negro, del norte. ¿Y qué trae puesto? Sus estoperoles de plata, sus espuelas de plata. Viene vestido como un catrín, ¿no? Es guapo, a veces lo representa muy guapo, muy atractivo. ¿Por qué? Porque él es joven como Tezcatlipoca. Tezcatlipoca era el joven. Pero también sirve para las dos cosas. O sea, para los europeos sirve como para decirle a los, no, mira, es que él te está tentando. Te está llevando y te va a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque te está dando las riquezas que solo a Dios le pertenecen. Y para los indígenas es como, pues claro, pues a él le pertenecen. Él es el dueño de esas cosas. Y entonces Dios y el diablo van a aparecer como figuras duales que van a jugar. Porque también el diosa puede aparecer en los cerros. Puede presentarse como una manifestación, como un anciano que se relaciona con el cerro, que no necesariamente viene de arriba, sino también viene de abajo. Es el dueño de las cosas. Un ejemplo clarísimo es Macario. Macario es justo es un cuento indígena que después, digamos, se me olvidó Bruno Traven, lo vuelve ya un cuento moderno, pero es un cuento indígena. Por eso se le aparece a Macario en la cueva y se le aparece en el cerro, porque son estas entidades que juegan. Ahora, entonces, su misión, si deciden aceptarla, les voy a dar una serie de textos, de apariciones, de seres sobrenaturales, de tradición indígena, y me van a tratar de identificar quiénes son. Esa es la pregunta, les voy a poner la instrucción, no se preocupen. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Y asociado a qué tipo de deidad estarían o consideran ustedes que está representando. Si su naturaleza es positiva o negativa. Con eso es suficiente. Digo que creo que ya es mucho, pero creo que es eso. Entonces, terminando con esto, ¿cómo se conecta? Veíamos hace rato. Bueno, pues la nube, lo celeste, se va a asociar al cielo, a los ángeles, a las almas, pero también el cerro va a seguir siendo la conexión entre el cielo y la tierra, la generación de nubes, la generación de aguas y esta conexión. Cuando ustedes ponen ofrenda o cuando se pone la ofrenda, no sé si alguno de ustedes tenga la tradición o alguno de ustedes, le ponemos ofrenda a los muertos porque ¿de dónde vienen los muertos? ¿Dónde están los muertos? En el cielo. No, como crees, pues se supone que la tradición católica dice que pues todavía no están en el cielo, ¿no? Tienen que esperar a que Cristo los reviva, los resucite para poder enjuiciarlos y ya llevárselos al cielo, mientras están durmiendo. ¿Dónde están los muertos? ¿En el purgatorio o en el limbo? En el purgatorio, en el limbo, puede ser, porque incluso ponemos las esferas, las velitas a la ánima sola, a las ánimas del purgatorio. Pero no, tiene razón, Miriam. Yo lo dije porque lo estaba diciendo desde una cuestión regular. Lo regular es eso, ¿no? Lo regular es, no, ¿cómo crees? No, pues ellos no están en el cielo. La Biblia dice que están acá, pero no, justo decimos eso. Dios les da permiso de salir del cielo.
Porque el cielo pregunta, ¿dónde está? ¿Arriba? Pero los cuentos de Día de Muertos, les voy a pasar uno, por supuesto, si se fijan, no dicen que van no suben, ellos no bajan. Ellos salen de las cuevas, vienen de los bosques, vienen de los montes, porque el cielo está conectado por esta parte. Ellos bajan, en ese sentido, pues ellos se encuentran como en un tránsito dual. Están abajo, pero a veces están arriba, y pueden salir solo en el Día de Muertos. ¿Y por qué están abajo? Porque ellos están trabajando. Ellos están trabajando, igual que todos los que estaban aquí, el purgatorio, las ánimas y los muertos, para permitir que lo que está abajo, que las riquezas de abajo, puedan llegar a nosotros. No solo en forma de oro, de plata, sino por supuesto, el maíz, el agua, las lluvias, los animales. Entonces, se va a asociar el purgatorio y las ánimas y el inframundo como la región de la muerte, el espacio del resguardo de las semillas del mundo, un espacio de trabajo, el lugar de la generación de la vida. Ambos espacios van a ser vitales y necesarios. Pero hay algo muy interesante. Así como el cielo tiene sus angelitos, también van a decir los relatos que en el infierno hay angelitos, y los angelitos del diablo, que van a ayudar a realizar el trabajo relacionado con el inframundo. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas, quejas, comentarios. ¿Les parece bien? Entonces, a partir de esto que ya vimos, ahora vamos a interpretar ya los cuentos propiamente de tradición indígena que vamos a ver, y luego vamos a ver los cuentos de tradición urbana, y ya le vamos a ver las diferencias, ¿no? Vamos a tratar de entender pues las continuidades que hay con la tradición indígena y las rupturas que ya hay propiamente relacionadas con la modernización digamos, del país y de la mentalidad. La modernización lo llamo así porque, digamos, se cambia, eso no quiere decir que sea una mentalidad mejor, simplemente es una mentalidad distinta. ¿Dudas, preguntas o comentarios? No. Bueno, ¿qué les quería comentar? Bueno, les compartí unos textos, no sé si leyeron el de Gisela von Gobeser, perdón. Es muy interesante cómo en el mundo novohispano las apariciones sobrenaturales, por supuesto, están relacionadas a estos dos espacios. Primero, decir que del lado de los europeos siempre van a decir que van a ver o que van a estar respaldados por la Virgen, por Cristo, por Santiago. Por eso Tlatelolco está encargado a Santiago, porque recuerden ustedes que Santiago es un guerrero, es un santo de los guerreros. Eventualmente, originalmente está asociado como Santiago Matamoros, el que se encarga de matar a los moros, pero en América va a aparecer como Santiago Mataindios. En unas incluso narrativas relacionadas con la conquista, se menciona que los indígenas dejaron de atacar a los europeos, y cuando se les cuestiona que por qué los dejaron de atacar, es porque habían visto a una mujer blanca y reluciente que les había echado como polvos en el rostro, y que por eso dejaron de atacar. Los europeos lo asocian con la Virgen. Cosas interesantísimas que van a suceder con esta fusión, como las guerras de las vírgenes. Cada grupo, diferentes poblados, van a sacar a su virgen para contrarrestar la fuerza de la otra virgen y poder, digamos, tener los beneficios de la tierra. Cuestiones, o también de otro tipo, los europeos siempre van a ver en lo indígena lo demoníaco, pero van a dejar de lado a los otros grupos. Y en algunos casos comenzarán a ver ustedes que solo hay una representación. Les voy a compartir ese libro si gustan, el de Cachupín al criollo, o cómo los europeos dejaron de serlo, cómo los españoles dejaron de serlo, y nos habla de una sociedad bastante ambivalente. Recuerden ustedes que solo se reconocía dos principales etnias, los europeos y los indígenas. Bueno, ¿y qué pasa con los que están en medio? Con los que no son europeos y no son indígenas. No hablo de los mestizos, hablo de los negros y demás migrantes que llegaron. Bueno, pues no tenían espacio en la comunidad.
no podían sumarse al pueblo de indios o al pueblo de españoles. Tenían que buscar como una forma de integrarse a esas comunidades. Muchos negros lo que hicieron fue indianizarse. Se volvían curanderos, porque así les llaman, o curadores, o brujos indígenas, y se integraban a las comunidades indígenas, no con su propia tradición, sino apropiándose de la tradición indígena. Todas esas cosas son lo que van a nutrir, entonces, todo este imaginario que vamos a tener, y que por eso vamos a ver diferentes seres que, a pesar de tener diferente forma de representación, comparten el mismo significado. La mayoría de ellos van a estar relacionados con elementos contrarios a Dios, porque seguimos con la carga evangelizadora y con la carga judio-cristiana de ver solo lo relacionado con los santos, con las vírgenes y con Cristo como algo positivo. Bueno, ¿alguien iba a decir algo? Perdón, creo que les interrumpí. No. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Bueno, ahora quiero preguntarles algo. Está el libro este de Sombras y Susurros, que les comentaba, que Rubén también hablaba de él. Está el 2, que todavía no lo he conseguido, pero es uno sobre relatos de los antropólogos y arqueólogos. Pero creo que, lejos de ponerlo para esto, lo podemos dejar al último. ¿Por qué para este no? Porque quiero privilegiar ahora los relatos que se relacionan directamente con las comunidades indígenas. Bueno, entonces lo dejamos para el último. Son varios, pero no son muy largos, son muy chiquitos. En realidad la mayoría son muy cortos, muchos ya los conocerán, y no me refiero a que ya los hayan leído, sino que todos hemos oído muchos relatos de ese tipo. Y les voy a buscar un podcast que me gustó mucho, en particular por lo que cuentan. Y a partir de eso les voy a mandar como las instrucciones para que tratemos de identificar quiénes son estos personajes y qué función cumplen. Bueno, pues les agradezco mucho. No sé si hay algún comentario final o alguna pregunta. No. Bueno, yo les agradezco mucho también porque me ayudaron a distraerme después de que el día de hoy tuvimos un día muy pesado. Justo nos acaban de comentar que varios de mis compañeros de la universidad donde damos clases, pues se encontraron con que ya no tienen trabajo. Y eso, la verdad, me tiene bastante pues preocupado, porque se supone que mañana nos daban los horarios, porque empezamos el lunes. Imagínense, apenas nos dijeron hoy. Pues bueno, estaremos, no sé si en pie de lucha, pero tratando de hacer algo, por lo menos llamándole a los chaneques o a alguien que los vaya a molestar o que les vayan a mandar algún hechizo. Pablo, ¿de dónde? ¿De la UNAM o No, de dónde? de la Rosario Castellanos. Ah, vaya. Pues bueno, les mando un abrazo. Cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves. Yo creo que va a durar un poquito más la sesión. Vamos a dar un receso intermedio. Digo que va a durar un poquito más porque lo que espero es que ahora sí tengamos como esta retroalimentación, esta interacción. También, si ustedes conocen, eso es otra cosa que quiero decirles, que además de las que voy a compartir, ahora sí quiero que ustedes compartan las que conocen. Las historias, las anécdotas, todo lo que ustedes conozcan. Ahora sí es el momento de que incluso si tienen alguna en particular y quieren analizarla con lo que les voy a dar, también pueden hacerlo. Okay. Bueno, les mando un abrazo, muchas gracias, y para mí es un placer estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Bye. Gracias, Pablo. Saludos a Celeste, a Moana y a los demás. Muchas gracias, saludos a Balam y por supuesto a Carlota, y esperemos vernos pronto, que ahora sí el año se me ha ido rapidísimo, la verdad, ha sido un año tortuoso, rápido, cansado. La verdad es que, por ejemplo,